Hola cacaocultores y cacaocultoras, bienvenidos a su primer módulo del taller 2 titulado Monitoreo de Biodiversidad y App a Vista. En este video vamos a hablar un poco sobre qué es el monitoreo de biodiversidad, por qué es importante en nuestras fincas y cómo puede ayudarnos a tomar mejores decisiones para cuidar nuestra producción y nuestro entorno natural. Vamos a verlo. ¿Sabías que los animales en tu finca pueden ayudar a detectar la salud de tus cultivos? Sí, las aves, las mariposas, las ranas nos ayudan a determinar la salud de nuestro ecosistema, solo hay que aprender a distinguirlas. La biodiversidad es la variedad de formas de vida que existen en un territorio, incluyendo animales, plantas, hongos, microorganismos y los ecosistemas que conforman. Esta diversidad es clave para el funcionamiento de los ecosistemas y para la provisión de servicios fundamentales como polinización, control natural de plagas, regulación del clima y del agua y fertilidad del suelo. En contextos agroforestales como las fincas productoras de cacao, la biodiversidad cumple funciones ecológicas que ayudan directamente a la producción y además nos ayudan a la conservación ambiental. De esta manera, el monitoreo es el procedimiento para verificar el cambio de alguna situación o condición de interés. La Real Academia de la Lengua lo define como observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. Entonces, ¿por qué es importante monitorear la biodiversidad? Monitorear la biodiversidad permite entender qué especies habitan en una finca o territorio y cómo varían en el tiempo. Además, permite detectar cambios en la salud de los ecosistemas, lo que puede indicar problemas como contaminación, deforestación, uso excesivo de agroquímicos. Asimismo, ayuda a evaluar los impactos de prácticas productivas y de conservación y a fortalecer la toma de decisiones informadas tanto a nivel del productor como de las instituciones ambientales. De esta manera hemos visto cómo el monitoreo no es solo una herramienta técnica, sino también una forma de valorar y visibilizar el conocimiento local y comunitario. Además, promueve una relación más consciente y sostenible con el entorno natural. El monitoreo no lo hace una sola persona, lo hacemos entre todas y todos para poder compartir observaciones, dudas y aprendizajes. Cuando varios productores de una misma zona se reúnen, los datos obtenidos son mucho más completos y se van a identificar tendencias que de otra manera no se verían. Por ejemplo, si han disminuido las aves frugívoras, es decir, esas que comen frutas, si han aumentado las especies de serpientes o han aparecido nuevas especies de mariposas, toda esa información vale oro para saber qué es lo que está pasando con nuestro paisaje. Ahora escuchemos el testimonio de un cacaocultor del municipio de Gigante Huila, quien gracias al uso de la app a vista ha podido aprender a identificar las especies de animales que hay en su finca. De esta manera, entre sus descubrimientos ha destacado el valor ecológico de las serpientes, animales que antes le causaban mucho temor, pero que ahora reconoce como grandes aliadas para el control de plagas. ¿Qué ha aprendido el proyecto Observatorio Looker? Del proyecto Observatorio Looker de Biodiversidad he aprendido a cuidar el medio ambiente, proteger los animales, no cortar árboles y mantener el medio ambiente sano y limpio. Una experiencia de los reptiles a la serpiente. Antes le tenía miedo a la serpiente. Ahora estuve una vez por allá en la labranza, me encontré una serpiente y se me quitó el miedo, ya no las mato, porque antes le iba y las mataba, ahorita no las mato, las descuido. Ya son amigas mías. Ha cambiado el chip, que no todas las toleras son peligrosas y todo. Al contrario, ayudan al medio ambiente a controlar y todo. Entonces debemos nosotros tener el cuidado de no sacrificarlas. Por último, quiero que miremos casos reales en los cuales el monitoreo de especies ha intervenido. Uno de estos casos tiene que ver con la detección del caracol africano en Medellín y otras ciudades del Valle de Aburrá. Achatina fulica, conocida como caracol gigante africano, es una especie invasora que representa riesgos para la salud humana y los cultivos. Desde el 2010, en barrios de Medellín como Manrique, Robledo y Belén, vecinos comenzaron a reportar la presencia del caracol mediante grupos comunitarios, brigadas ambientales y plataformas como SIUR. Por suerte, gracias al reporte
constante de ciudadanos, se identificaron zonas de proliferación y se activaron campañas de control biológico y recolección segura del caracol. La ciencia ciudadana, apoyada en plataformas de biodiversidad como iNaturalist, EVIR y ahora con el apoyo de Avista en el departamento del Huila, han demostrado su eficacia para la detección temprana de especies invasoras. Según un estudio internacional hecho por un investigador de la Universidad de Córdoba, Pablo González, se reveló que en el 20% de los casos este tipo de plataformas detectaron primero las especies invasoras antes que las plataformas oficiales, mientras que el 30% lo hicieron en el mismo año. El 50% restante de los casos lo detectaron las plataformas oficiales. Por tanto, la ciencia ciudadana se rige como una fuente importante de la detección temprana de especies exóticas invasoras. Ahora veamos un video sobre este estudio como herramienta clave para la detección temprana de especies invasoras. La ciencia ciudadana es una nueva disciplina, bueno, lleva bastante tiempo, pero ahora ha tenido un boom en los últimos 20 años, debido principalmente al uso de las aplicaciones móviles. Básicamente el público en general trabajando con científicos para resolver preguntas de investigación. No es solo tomando datos, sino estando en todas las fases del proceso de investigación. Nosotros acabamos de publicar un reciente estudio en People and Nature en el que demostramos que las aplicaciones generales que se utiliza la gente para tomar datos de biodiversidad sirven para responder problemas sobre las especies invasoras. O sea, es un aporte de la ciencia ciudadana, de esos investigadores, de esos público en general, que por un día se convierten en investigadores. En esas plataformas se identifican por primera vez en determinados países esas especies invasoras, incluso antes que en los medios oficiales. En general, casi una mitad de los registros que evaluamos, que son más de 700 registros, de un total de 2 millones que evaluamos en total, se identificó que realmente los ciudadanos podían o identificaban antes a las especies invasoras antes que los oficiales. Y es que depende de las especies, depende de los rasgos de las especies, las plataformas suelen ser más útiles. Por ejemplo, el hecho de que las especies sean más carismáticas o que se utilicen más o estén más visibles en esas redes hace que se identifique antes. Por otro lado, si una especie está identificada dentro de un listado oficial, en ese caso los registros oficiales los que son más rápidos. En general lo que vemos en este trabajo es que tenemos una herramienta potencial muy buena para identificar por primera vez especies invasoras en un sitio concreto. Y es verdad que ni los científicos ni los gestores podemos llegar a todos sitios, así que qué mejor que tener una red de ciudadanos que pueden estar visitando distintos sitios en los que no podemos acceder porque pueden ser privados, por ejemplo, y que nos pueden alertar de que una especie exótica invasora ha llegado a un sitio concreto y por lo tanto podemos tener una actuación. Cada vez que una persona registra una planta, un insecto, un ave o cualquier forma de vida, está ayudando a construir el conocimiento sobre la biodiversidad de nuestro país. Plataformas como el CID Colombia hacen posibles que esas observaciones lleguen a científicos, instituciones y tomadores de decisiones. Por ejemplo, en Colombia se han registrado más de 27 millones de observaciones a través del CID. Esto ha permitido documentar 79.828 especies en el país de las cerca de 200.000 que se estima existen. Y si miramos más de cerca, en el departamento del Huila se han publicado más de 427.000 observaciones. Con esto se ha registrado la existencia de 7.295 especies, aunque se estima que podrían existir hasta 49.768. Esto significa que el Huila ha aportado lo que representa cerca del 9% del total de especies registradas nacionalmente. Dentro de esta, hay municipios que se destacan por su gran riqueza natural. Por ejemplo, en cuanto a especies endémicas, es decir, aquellas que solo existen en un lugar específico del mundo, los municipios de San Agustín, Acevedo y La Plata encabezan la lista con más de 80 especies únicas cada uno. Le siguen Garzón, Pitalito y Gigante, todos con más de 60 especies endémicas registradas. Claramente, la biodiversidad no se registra sola. Detrás de cada dato hay personas, instituciones y organizaciones trabajando por el conocimiento y conservación de la vida.
En el caso del Huila contamos con 184 publicadores activos, de los cuales 51 son nacionales y 133 internacionales. Algunos de los principales publicadores en el Huila son EBIR Colombia, ENEL Colombia, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y la Universidad Nacional de Colombia, esperando que próximamente sea Avista. Gracias por ser parte de esta aventura como observadores de biodiversidad. Los invito en este momento a que ingresen al site y exploren todo el contenido teórico que hemos preparado para ustedes para que continúen con su aprendizaje. Pero sigan conectados porque en el próximo video vamos a hablar de cómo usar la app Avista. Vamos a tener un tutorial paso a paso de cómo hacer el registro de nuestras observaciones, cómo subir estas observaciones y cómo poder ver esos registros de otras personas que también están haciendo avistamientos. Esto te permitirá ser parte de una red de observadores de biodiversidad donde tú podrás conectar tu finca con otras fincas de la región y de todo el país. Muchas gracias y espero verlos en el otro video.